Acts chapter 26. Le voy a invitar, por favor, que abra su Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 26. This is my first time speaking with as my pastor would say, an interrupter. Es mi primera vez que tengo la oportunidad de estar hablando y tener a mi lado a un interruptor. So please bear with me. I hope I do a good job here. Así es de que, por favor, aguánteme poquito, ojalá salga todo bien. One of the main characteristics that I've heard given to Portland is that Portland is a dark city. Una de las características que más resaltan en mí acerca de Portland es de que Portland es una ciudad en tinieblas. In the Bible, you have a comparison of darkness and light. En la Biblia claramente tenemos la comparación de tinieblas y luz. Darkness refers to that which is evil, wicked, or Satan. Las tinieblas hace referencia a lo perverso, a lo malo, a lo de Satanás. And the light refers to Christ, refers to us Christians. Y por el otro lado, la luz representa el Señor Jesucristo y nuestra vida cristiana. And here in Acts chapter 26 and verse 18, Y aquí en el capítulo 26 del libro de los Hechos y versículo 18, we read about Jesus Christ telling Paul what he should be doing. y aquí encontramos que el Señor Jesucristo le estaba diciendo lo que tenía que hacer Pablo. Do you want to just read the verse? Verse 18. Verse 18, yeah. Ok, vamos a leer versículo 18, sígame con su vista. Estamos en el capítulo 26 del libro de los Hechos. Dice el 18, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. This world is in darkness, Este mundo está en tinieblas and they need the light of the gospel. y necesitan la luz del evangelio. And the main question is, how do we turn this world from darkness to light? Y la pregunta principal aquí es ¿cómo tomamos las tinieblas de este mundo e introducirlo a la luz del Señor Jesucristo? First, we must understand that we serve a powerful God. Primera cosa, me gustaría que entendiéramos, hermanos, que servimos a un Dios poderoso. We have a testimony of God's power in the life of Paul. Tenemos el testimonio claro de un Dios poderoso manifestado en la vida de Pablo. Paul was not a good man before Christ. Pablo no fue un buen ciudadano antes de que Cristo viniera a él. He hated Christ. Él odiaba a Cristo. He tried to destroy Christ. Él trató de destruir a Cristo. And his own testimony is here in Acts 26 verse 9. Y su mismo testimonio lo encontramos aquí en el capítulo 26 de Hechos. Go ahead and read verse 9. El versículo 9, vamos a ver lo que dice Pablo. Versículo 9 del capítulo 26 dice, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. This was the apostle Paul that all of us look at as a great man of God. Este es el apóstol Pablo que la palabra de Dios nos habla que veamos ahora en un gran hombre de Dios. But we see God transform his life. Claramente miramos a Dios transformando su vida. This world is in similar conditions. Y este mundo está en la misma similitud. They don't like Christ. No le gusta escuchar de Jesucristo. They don't like the Bible. No le gusta la Biblia. But I believe God wants to use many of those Pero estoy plenamente seguro que Dios aún todavía quiere usar a muchos de ellos to see them saved para que sean salvos and use them to reach others. y que ellos sean mismamente usados por Dios para alcanzar a otros. But we have to believe that God's powerful enough to do so. Pero tenemos que entender y reconocer que sin el poder de Dios no vamos a llevar a cabo nada de esto. Let's turn to 2 Corinthians 4:3. Vamos a 2 de Corintios, capítulo 2 Corinthians chapter 3. Chapter 4. Capítulo 4 de 2 de Corintios, capítulo 4 de 2 de Corintios. ¿Ya lo tiene?
What verse? 2 Corinthians 4, verse 3 and 4. Versículos 3 y 4 dice así: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento a los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. We are in a spiritual battle. Estamos en una guerra espiritual. Satan's actively working El diablo está activamente trabajando to keep people from this book. para mantener a la gente alejada de este bendito libro. And he's doing a good job. Y está haciendo un muy buen trabajo. Us Christians have to get this gospel to the world. Nosotros como cristianos tenemos la encomienda, el mandato de llevar el evangelio al mundo. In this verse, he mentions shining the light of the gospel. En este versículo se nos refiere como llevar la luz del evangelio. Let's look at 1 Corinthians 6, verse 9. Vayamos a 1 Corintios capítulo 6 y versículo 9. You want me to read it? Just a minute. Okay. No. Many- Oh, I'm sorry. Sorry. No, go. Many times we forget the people we are without Christ. Muchas las veces tendemos a olvidarnos el tipo de personas que nosotros fuimos sin Cristo. Many of you might have a testimony of how God has transformed your life. Muchos de nosotros tenemos un maravilloso testimonio de cómo Dios transformó nuestras vidas. I praise the Lord that I was raised in a godly home. Yo alabo al Señor de que tuve el privilegio de ser criado en un hogar cristiano. And I know I don't have the testimony of being saved out of a life of sinfulness. Y no tengo yo el testimonio de que yo fui rescatado de la vida pecaminosa. Of being saved out of a life of immorality or drugs. El haber sido salvo, rescatado después de haber vivido una vida en drogas, inmoralidades. But I know I'm saved from that lifestyle. Pero yo sí fui salvo de ese estilo de vida. Because if it wasn't for Christ in my life, I would be there. Porque si no hubiera sido por Cristo que moraba en mi vida, yo hubiera estado también allí. Let's look at 1 Corinthians 6, 9 through 11. Vamos a mirar 1 Corintios capítulo 6 versículo 9 al 11. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto eras algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Verses 9 and 10 go through an awful list of sin. El versículos 9 al 11 nos habla de una lista horrenda del pecado. But verse 11, Paul reminds the church of Corinth that they came from that life. Pero el versículo 11, Pablo le recuerda a la iglesia de Corintios de donde Dios los rescató. The only good about their life is Jesus Christ in them. Lo único bueno que había en sus vidas era que el Señor Jesucristo moraba en ellos. And that's the same with us today. Y es lo mismo para nosotros en este día. The only thing good in us is Jesus Christ. Lo único bueno que hay en nosotros es la persona del Señor Jesucristo. So there's a lot of people in this world that can do good if they have Jesus Christ. Y no olvidemos que en este mundo hay mucha gente que pudiera ser buena gente si el Señor Jesucristo estuviera en sus corazones. Many people here in Yakima just need Jesus Christ. En esta ciudad de Yakima hay mucha gente que necesita al Señor Jesucristo. And they can have the light of Christ in them Y ellos podrán tener la luz de Cristo en ellos. and reach more through their life. Y a través de ellos poder tener más alcance. But we have to understand that we serve a powerful God. Pero debemos de entender primeramente de que sirvemos a un Dios poderoso. And He wants to and He can change lives today. Y Él quiere y Él puede cambiar vidas hoy en este día.
there's Sauls here in Yakima Hay that muchos- just need Christ. Hay muchos Pablos en esta ciudad de Yakima alcanzando a personas para Cristo. But secondly, we have to understand that we have a purposeful grace. Y número dos, en segundo lugar, entendamos que tenemos un sagrado propósito. God did not just save us to sit, but saved us to serve. El Señor Jesucristo no nos salvó para estar sentados, Él nos salvó para que nosotros le sirvamos a Él. Back in our text of Acts 26, Regresando a nuestro texto de Hechos 26, in verse 16, en el versículo 16, we read what Jesus tells Paul after he gets saved. miramos claramente lo que Dios le dijo, le encomendó a Pablo después de que éste fue salvo. You want me to read it? Yeah, go ahead and read verse 16. Versículo, sorry, New Bible. Versículo 16. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas que me apareceré a ti. Right after he encounters Christ, Tan pronto él tuvo el encuentro con el Señor Jesucristo, Christ gives him something to do. el Señor Jesucristo así de rápido le dio algo a Pablo que éste hiciera. Christ has a new purpose in his life. Dios tenía un propósito nuevo en su vida, para su vida. And that's the same with us. Y es lo mismo para nosotros. After we've encountered Christ, Una vez que nosotros nos encontró el Señor Jesucristo, we are given a new purpose. se nos ha dado un nuevo propósito. God has given us grace for salvation, El Señor nos ha dado la gracia de la salvación but also grace beyond to accomplish his purpose in y us. también nos da gracia muy por encima de nuestro entendimiento para que podamos nosotros tener la habilidad de llevar a cabo lo que Él nos ha encomendado llevar a cabo. Let's turn to 2 Timothy 1. Vamos a segundo de Corintios, segundo de Timoteo, capítulo, chapter 2, chapter 2 Timothy 1:9. primera de Timoteo 1:9, primero de Timoteo 1:9. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y prófanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas. According to this verse, God's purpose is not according to us. De acuerdo con este versículo, la gracia de Dios no es de acuerdo a nosotros, But according to what he can do through us. pero sí es de acuerdo a lo que Él puede hacer a través de nosotros. I never thought I would be a pastor, Yo nunca me pasó por la mente que yo sería un pastor. and I definitely didn't think I would go to Portland. Y definitivamente nunca me pasó por la mente que yo iba a ir a la ciudad de Portland. In 2012, En el año 2012, when we moved to Salem, we prayed over certain cities. cuando llegamos al área de Salem, comenzamos a orar por ciertas áreas. One of the first cities we prayed about was Portland. Una de las primeras ciudades con las cuales comenzamos a orar era precisamente Portland. Before we had any kids, my wife and I drove through Portland. Antes de que tuviéramos hijos, mi esposa y yo manejamos a Portland. And we asked God if he wanted us to start a church in Portland. Y le pedimos al Señor si Él tenía a bien que nosotros comenzáramos una iglesia en Portland. And both my wife and I said, nope. Y tanto mi esposa como yo dijimos no. We didn't want to go to Portland. No queríamos ir a Portland. We didn't think it was something for us. No creíamos que era algo para nosotros. We didn't care for the big city. No nos llama mucho la atención la ciudad grande. So we continued to pray to see where God wanted us to go. Así es que por lo tanto continuamos orando, pidiendo al Señor qué es lo que quería Él que nosotros hiciéramos. Well, now here we are going to Portland. Y ahora aquí no estamos delante de Dios y ahora Él quiere que vayamos a Portland. Because I saw it's not about me. Porque yo pude entender que no era para mí ni de mí.
It's not about what I can do, No es algo que yo pueda hacer, but what God wants to do through me. pero lo que Dios quiere hacer a través de mí. My 10 years in Salem, I didn't see one church started in Portland. En mis 10 años que estuve yo en Portland, no vi que se iniciara o que comenzara una iglesia en Portland. There were a couple in the suburb areas in the metro area, Había una pareja que estaba en los suburbios, en área metropolitana, but nothing in the city limits. pero nada dentro de los límites de la ciudad de Portland. The city of Portland is 650,000 people. La ciudad de Portland consiste en una población de 600,000 habitantes With no independent Baptist church. que no tienen ninguna iglesia bautista fundamental independiente. We need churches in Portland. Necesitamos iglesias en Portland. Yes, sir. I thought for sure someone would go, Pensé que de seguro alguien iría, but after 10 years and seeing no one go, God called us. pero después de 10 años nadie miramos que fuera, así es de que ahora vamos nosotros. And now we're excited to go. Ahora estamos emocionados de ir. Amen. We love Portland. Amamos a Portland. Those people on the video are my people. Esta gente que usted vio en el video es mi gente. And we can't wait to reach those people for Christ. Y nos estamos ansiosos de alcanzarlos para Cristo. I would love to see 20 churches started throughout Portland. Me gustaría ver 20 iglesias iniciarse en el área de Portland. And if the Lord allows it, even more. Y si el Señor le tiene a bien, aún que haya más. I can't do it. Yo no lo puedo hacer. I'm a nobody. Yo no soy nadie. But God can do it through me Pero Dios lo puede llevar a cabo a través de nosotros. and through the people I reach. Y a través de la gente que alcance para Cristo. You see, I can't do it myself. Así es de que, mire, entienda, yo no lo puedo hacer por mí mismo. Your pastor can't reach Yakima himself. Su pastor mismo no puede alcanzar a Yakima por sí mismo. The Great Commission was not given to just the pastors. La gran comisión no fue dada exclusivamente y solamente a los pastores. It was given to the church. Y fue dada a la iglesia. It was given to you. Y fue dada a usted y a mí. We're called to reach the lost. Hemos sido llamados para alcanzar a los perdidos. We must work together to see this accomplished. Debemos de trabajar unidos para llevar a cabo esta gran comisión. Let's turn to 1 Corinthians chapter 15. Volteé conmigo a Primera de Corintios capítulo 15. Primera de Corintios capítulo 15. In chapter 15, we read about the resurrection of Christ. En el capítulo 15 leemos acerca de la resurrección de Cristo. And in verse 8, Paul talks about how he was one of the last to see Christ. Y en el versículo 8 la Biblia nos dice cómo Pablo fue el último de ver al Señor Jesucristo. And in verse 9, he talks about how without Christ's grace in his life, he would do nothing. Y en el versículo 9 miramos que Pablo mencionó que sin la gracia de Dios en su vida no era alguien. Let's read verses 9 and 10. Vamos a leer versículos 9 y 10. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios. Pero la gracia de Dios pero por la gracia de Dios yo soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. In verse 10, we see the word grace 3 times. En el versículo 10 encontramos la palabra gracia 3 veces. First, he mentions it's only because of God's grace that he can do what he does. En la primera parte miramos que él lo menciona que sin la gracia de Dios no era lo que él era. But then he says that he did not allow God's grace to be in vain. Y él en la segunda parte del versículo 10 nos menciona de que él no va a hacer, él va a esforzarse que la gracia de Dios que ha depositado en su vida no sea en vano. We have the ability to make God's grace in vain. Tenemos nosotros la habilidad de menospreciar la gracia de Dios y tomarla en vano. To make it for nothing, to make it empty. Hacerla menos, hacerla vacía.
How do we do that to God's grace? ¿Cómo vamos a hacer eso, la gracia de Dios? Pregunto. By not doing God's purpose in our life. Pues la respuesta es, cuando no hacemos los propósitos de Dios y le obedecemos, estamos menospreciando su gracia. When we don't fulfill God's purpose in our life, we make His grace in vain. Cuando nosotros nos llevamos a cabo el propósito que Él tiene para nuestras vidas, estaremos nosotros menospreciando la gracia de You Dios. see, God's grace was not just to save us, Así es de que mire, la gracia de Dios no fue simplemente para que nosotros fuéramos salvos, but to accomplish God's purpose in our life. sino que también para que nosotros llevásemos a cabo el propósito de Dios en nuestras vidas. The Bible says we're new creatures in Christ. La Biblia dice que somos criaturas nuevas en Cristo. Old things are passed away, behold, all things are become new. Todas las cosas viejas pasaron, he aquí, todo hecho es nuevo. And that includes our purpose. Y eso también incluye nuestro propósito. Have you searched out your life? ¿Ha usted buscado eso en su vida? Do you know that you're doing God's purpose? ¿Está seguro que usted está llevando a cabo el propósito de Dios en su vida? God has so much planned for your life. Dios tiene tantos planes para su vida, Beyond anything you could imagine. muy por encima de lo que usted se pueda imaginar. Let's look at one more verse, Ephesians 3:20. Vamos a mirar un versículo más, Efesios capítulo 3, Efesios capítulo 3, Go ahead and read it. verse 3:20, Ephesians 3:20. Efesios 3:20, hermanos, Efesios 3:20, ¿lo tiene? Bueno, dice así: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. In this verse, we read how God is able to do beyond anything we can think. En este versículo nos encontramos de que Dios está, no tiene límite el llevar a cabo lo que Él quiere llevar a cabo muy por encima de nuestro entendimiento. You don't have the ability to imagine how great things God can do with you. Claramente no tenemos la habilidad, hermanos, de poder visualizar las grandes cosas que Dios tiene para nuestras vidas. I've asked many pastors Tengo muchos pastores that have served for many years que han servido por muchos años if they've imagined that God can do what He did. y solamente ellos imaginaban que ellos podían hacer lo que Él hizo. And many of them say, Y muchos de ellos dicen: I never thought God would be able to do what He's done in my life. nunca me imaginé, ni me pasó por la mente que yo me imaginara lo que Dios iba a hacer a través de mí. Paul probably never thought he would do what he did for God. Pablo, sin duda alguna, nunca se imaginó que él podía hacer lo que él hizo. Ask Pastor Venegas and he would probably say the same thing. Aún si usted le pregunta a su pastor Venegas, él va a decir lo mismo. Because it's not about us, Porque no es acerca de nosotros, but what God wants to do through us. sino lo que Dios quiere hacer a través de nosotros. Beyond our imagination, God wants to work in your life. Muy por encima de nuestra mente e imaginación, Dios quiere usar de esa manera nuestras vidas. But we have to surrender to His purpose. Pero tenemos que rendirnos a sus propósitos. We have to tell God, I will do whatever you want me to do. Tenemos que decirle: Dios, yo voy a hacer lo que tú quieres que yo haga. We have to spend time praying. Tenemos que pasar tiempo en la oración. We have to spend time searching the Word of God Tenemos que pasar tiempo escudriñando la palabra de Dios so we know His purpose in our life. para que podamos ver claramente el propósito de su vida en su propósito para nuestras vidas. You might not know what God wants you to do in 10 years, A lo mejor no sabrá usted lo que Dios quiere que usted o lo que usted va a hacer en 10 años. but do you know what God wants you to do this year? Pero si sabe usted lo que Dios quiere que usted haga en este año. Do you know what God wants you to do this week? ¿Sabe usted lo que Dios quiere que usted haga esta semana? God has a purpose for you this week in Yakima. Dios tiene un propósito para usted aquí en Yakima. Are you sensitive to the Holy Spirit ¿Es usted sensitivo al Espíritu Santo? and what He wants you to do? Y acerca de escuchar lo que Él quiere que usted haga. Back in our text, Regreso of a Acts,
Acts chapter 26. Regresando a nuestro texto de Hechos capítulo 26, We see a powerful God. miramos a un Dios poderoso, We see a purposeful grace. miramos una gracia con propósito. And if we're obedient in those areas, we see a propagated gospel. Y si somos obedientes en estas dos áreas, seremos obedientes en propagar el Evangelio. In verse 19, Versículo 19, we read about how Paul continues to talk to King Agrippa. miramos que Pablo continúa hablando al rey Agripa. And in verse 19 and 20, Y versículo 19 y 20, we read in a small passage all that Paul did. y miramos en una manera resumida todo lo que Pablo hizo. Versículo 19, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, versículo 20, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Right after Paul's encounter with Christ, Tan pronto, rápidamente después de que Pablo se encontró con el Señor o el Señor se encontró con Pablo, he starts spreading the light of the gospel. él comenzó a esparcir la luz del Evangelio. And if you want to read all the details, read the book of Acts. Y si usted quiere conocer todos los detalles, lea el libro de los Hechos. We think of Paul as a missionary, Miramos y pensamos de Pablo como un misionero, as a pastor, como un pastor that has started many churches. que inició muchas iglesias. But we see he was just a man Pero miramos también que era un hombre, that hated Christ, que él odió a Cristo, that despised the resurrection. que él menospreció la resurrección. But when God got a hold of him Pero cuando Dios lo tomó and he surrendered to God's purpose, y se rindió al propósito de Dios, we see God's power transform him. miramos el poder de Dios transformándolo. And we see God's purposeful grace Y miramos una gracia con propósito. shine the light of the gospel across the world. Y esto lo llevó a que brillara la luz del Evangelio en este mundo. God wants to do that today. Dios quiere hacer esto hoy en esta noche. God's not done working. Dios todavía no termina del trabajo. God wants to see many more saved. Dios quiere ver aún todavía muchas almas salvas. We can't give up. No podemos rendirnos. We can't sit back and relax. No podemos relajarnos. We can't just wait for the rapture. No podemos simplemente estar pasivos y esperar el rapto. The only reason God hasn't returned La única razón por qué Dios aún todavía no ha regresado is because there's more to be saved. es porque aún todavía hay muchos que necesitan ser salvos. We read about this in 2 Peter. Miramos de esto en segunda de Pedro. God is not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Porque la voluntad de Dios es que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. God longs to see everybody saved. Dios quiere ver a todos que sean salvos. What is your purpose in accomplishing this for God? ¿Cuál es el propósito de su vida para llevar a cabo el propósito de Dios? If you haven't experienced God's power in your life, Si usted ha experimentado el poder de Dios en su vida, God's power in saving your life, experimentado el poder de Dios en salvando su vida, that's the first and most important decision you can make. es la primera y la decisión más importante que usted haya hecho. And God says today is the day of salvation. Y si Dios dice, hoy es el día de salvación. And if you are saved, Y si usted ya es salvo, do you know God's purpose? usted conoce el propósito de Dios en su vida. Have you got alone with God ¿Se ha usted reunido a solas con su Dios? and prayed and searched His Word Y orarle a Él y buscar en su palabra about what it is that God wants you to do with your life? acerca de lo que Él quiere para usted y su vida. Young people, your whole life is ahead of you. Escúcheme, jóvenes, toda su vida está delante de usted. You have so much potential. Tiene tanto potencial usted. God wants to do something beyond your imagination. Dios quiere hacer muchas cosas muy por encima de su imaginación. Have you surrendered to what God wants? ¿Se ha usted rendido a lo que Dios quiere para usted? But even
older adults, y aún los más maduros, God still wants to use you. aún Dios quiere también usarle a usted. Even if you're 60 or 70, Aún si usted tiene 60 o 70 años, God still has something for you to do. aún Dios todavía tiene algo para usted en la cual usted puede hacer. And it's when God's people Y cuando el pueblo de Dios get a hold of God's purpose in their lives, agarra y entiende y abraza el propósito de Dios sobre sus vidas, that we can see this world reached for Christ. vamos a poder ver a este mundo siendo alcanzado con el evangelio. I pray that you will surrender to God's purpose in your life Créame, yo oro para que usted se rinda al propósito de Dios en su vida and make a decision to serve God with your whole life. y tome usted una decisión de servir a Dios con toda su vida. Let's have a word of prayer. Vamos a orar.